Beraz, ja, hipoglisemiarekin ibiltzen zirezte, baina, bueno. Supongo que estamos un poco a punto de sufrir la hipoglicemia, pero bueno, pronto nos va a tocar un pequeño espacio para poder comer un pinchito o un refrigerio. ¿Me oyen bien por el final, por el fondo de la sala? Sí, es que como hay tanto ruido de tráfico, ya sé que resulta un poco molesto. Os prometo que vamos a ser breves. En primer lugar, ya que estamos hablando de mediación y nos corresponde hacer una pequeña presentación de la mediación, quisiera hablar de que lo que nosotros hacemos es una experiencia que tiene que ver con el entorno. Y Shabina me ha pedido que hable de el entorno de Ameca y de Robi, este proyecto cultural que surge en la década de los 90, hace unos 25 años aproximadamente, en un pequeño pueblo que quizás no conozcan porque tiene solamente 900 habitantes. Hace 25 años creo que el número de habitantes rondaba los 600 o 700. Había un alcalde, que era un enamorado de la ópera, del canto lírico y de la danza clásica. Él quería construir un teatro en su pueblo, en su aldea, para que se pudieran hacer representaciones de ópera y de danza clásica. Y así comenzó todo. Comenzó todo con el sueño de un alcalde. Consiguió una fuente de financiación bien importante, consiguió la financiación para la construcción de un teatro, pero no suficiente para la gestión del proyecto cultural. Construyen, por lo tanto, el Lunoso, una concha sin contenido. Hay un escenario con su madera, pero sin ningún tipo de equipamiento, de sonido ni de iluminación. Solamente estaba la concha, sin relleno. Y allí, por ejemplo, aprovechaban este teatro para las fiestas del pueblo y recuerdo que en ese escenario se cocinó una paella gigante. Como gestores culturales creíamos que era un poco raro, pero teníamos esa concha vacía en la que se decidió hacer una paella. Los políticos de la zona, del territorio, en un momento dijeron que ya estaba bien, que había que hacer algo porque era una situación que estaba llegando a ser escandalosa. Y así consultaron a un gabinete de expertos francés y les encargaron la elaboración de un informe en el que se consultara a diferentes agentes culturales, artistas, etcétera, y se elaboró un informe en el cual se concluía que había una escasez de fábricas culturales en la zona, en Aquitania. Los artistas carecían de esos medios para poder materializar sus creaciones. Algunos artistas de Iparralde percibían que había una falta de espacios. Había mucha actividad cultural, pero no había espacios para trabajar. Y así es como se llegó a una segunda fase. Era necesario que hubiera ese contacto entre artistas y
representantes políticos. Esto no sucedió hasta 2008. Hay 3 grupos artísticos, Le Petit Théâtre Le Pen, que quizás conozcan, son los principales grupos artísticos. También el grupo de Iparralde de bailarines y bailarinas, y un pequeño grupo que trabaja en circo. Estos 3 grupos han redactado en colaboración con los representantes políticos un pequeño proyecto que tenía un importante objetivo y tiene un importante objetivo, que es la creación de una fábrica de arte callejera en Lunoso, y teniendo en cuenta e impactando a todo el entorno. Es decir, se le añade a ese arte callejero también el teatro vasco, que es muy dinámico de por sí en Iparralde, pero no se ha profesionalizado como aquí. Se realiza a un nivel amateur y requerían de un espacio, también de una fábrica de creación, para que se dinamizara el teatro vasco, tanto a nivel de creación como de difusión. Así pues, se creaba este proyecto al que hemos llamado Arrixuri. En esta fábrica se ha empezado a trabajar en 5 municipios que incluyen a Cambo y a 4 otros municipios que rodean a Cambo. Este proyecto se ha redactado, como decía, entre estos artistas y entre representantes políticos. Los representantes políticos les preguntaban a los artistas: ¿qué os parece si vosotros asumís este proyecto, lo gestionáis y nosotros os financiamos? Los artistas les han respondido que no, que esa no es su labor, que ellos quieren participar en el proyecto, pero no para realizar la gestión del mismo. Y solicitaban a los representantes políticos que hubiera una institución pública que asumiera la responsabilidad de este proyecto como si fuera un servicio público, es decir, como si fuera un servicio de cultura público. Así nos han contratado, y dentro de 3 años, y en 3 años hemos decidido que el objetivo de los 5 municipios pase a ser de 11 municipios. Por eso el nombre de nuestro proyecto, AMECA, que significa 11. Y AMECA, que incluye este objetivo de 11 municipios que participarían dentro de esta fábrica, reunirían a unos 30.000 habitantes, que puede ser el equivalente a un barrio de Donosti o a una calle de Bilbao, ¿no? Nosotros, pues necesitamos 11 municipios para contar con este número de habitantes a los que se va a llegar. Obviamente nuestro entorno es diferente al entorno que tenéis aquí. Nuestros mini municipios son Arrangoitza y Basosarí, que empiezan por la zona de Bayona y llegamos hasta Lusono. Unos 40 kilómetros aproximadamente son lo que abarca este proyecto. El entorno es importante en esta experiencia porque se ha materializado este servicio cultural de la Mancomunidad de Robi, y es un proyecto que es nuestro y es un proyecto que es del territorio. Por eso tenemos al uso como sede, como zona importante o sitio importante, pero el objetivo es que si hay esta sede también tiene que haber una actividad que se esté extendiendo en el territorio, en esta zona de influencia. Y para una fábrica esto no es sencillo, porque nosotros invitamos y ayudamos a artistas callejeros, pero muchas veces acuden a nosotros en invierno, porque obviamente en verano están trabajando, están haciendo labores de difusión, etcétera. Y en invierno, cuando acuden a nosotros, necesitan espacios cubiertos en los que puedan preparar su obra. Tenemos un único espacio nosotros en la sede central, y
por eso tenemos una dificultad añadida, porque no es fácil trabajar en un territorio tan grande teniendo un solo espacio cubierto. La mediación es, en este caso, una herramienta fundamental para poder gestionar un proyecto cultural territorial. Nuestro proyecto cultural territorial tiene tres principales ramas. La fábrica, por un lado, la enseñanza de música y la mediación. La mediación es una rama transversal, a mi parecer, ya que AMECA considera la mediación como una herramienta para llevar a cabo actividades culturales, acciones culturales, y en ello entraré posteriormente sobre la importancia de la mediación también en la enseñanza de la música y también como acciones propias. Por lo tanto, es transversal por eso, porque incluye estos aspectos. Le pregunta a su compañera si se le ha olvidado decir algo y le responde que no. Buenos días, yo soy Xabina. Yo me encargo de la mediación, de la comunicación, y la mediación, tal y como decía Fiji, es un aspecto complementario, es una rama complementaria que tiene mucho que ver con la visualización y la visibilidad del centro. En la primera fase hemos trabajado de forma intensa en la fábrica. Se creó hace 6 años, hace 3 comenzamos a trabajar y a desarrollar la mediación de forma expresa. En un principio el trabajo estaba sobre todo relacionado con la fábrica y con acciones puntuales. Posteriormente y poco a poco fuimos desarrollando proyectos más extensos en el tiempo. Y Fiji ya lo decía, pero lo voy a volver a decir. Es muy interesante la relación entre la fábrica y la mediación, porque la mediación es una herramienta fundamental para el buen hacer de la fábrica. Mediante la mediación, lo primero que se nos ocurre es organizar talleres, que haya personas, alumnos que estén participando. Pero en el caso de una fábrica pueden venir a ver la obra de un artista, pueden venir a escuchar lo que han dicho los participantes anteriores, pueden venir a ver el proceso de creación del artista. El artista puede ir a una escuela a compartir su proceso. Por eso la fábrica ha sido muy interesante, porque ofrecía estas posibilidades, y por otra parte la mediación ha sido muy importante porque ponía todo el territorio a disposición de la fábrica. Estamos en una zona rural y tenemos esa gran sala en uso, pero en el resto de municipios tenemos salas pequeñas, no adaptadas, o directamente no tenemos instalaciones de salas, y por eso mediante la mediación se puede acudir a los diferentes municipios a trabajar en colaboración y a fomentar la participación. Ha sido un trabajo complementario importante que poco a poco empezamos a trabajar y a utilizar también para la música, poco a poco, paso a paso. Otra cuestión importante es que cuando trabajamos con la fábrica, los artistas residentes jamás están obligados a utilizar y a practicar la mediación, porque puede que sean residencias temporales, que se utilizan aprovechando quizás algún tipo de subvención, y cuando se les obliga a veces, a cambio de esa subvención, a hacer una mediación, consideramos que esto no debe ser así. La mediación no es fácil, no es simple para todo el mundo, y en ocasiones quienes participan en el mundo de la creación y en los procesos creativos no están capacitados ni preparados para actuar como mediadores. Nosotros creemos que la mediación es algo que hay que ir creando momento a momento, y por eso no estamos forzando a nadie a hacerla a cambio de una subvención ni de una residencia.
¿Qué objetivos tiene la mediación? La mediación se puede hacer con todos, se puede hacer con todo. Lo que he tratado de recopilar en esta imagen es lo que nosotros tratamos de hacer, cómo definimos nosotros nuestra labor de mediación. La mediación se puede hacer en un museo, cuando alguien explica una obra expuesta al público. Nosotros no hacemos este tipo de mediación. Nosotros somos aquel que va a buscar a públicos de diferentes características y el vínculo entre el que produce cultura y el que la consume. Siempre hay un público seguro que siempre acude a las acciones culturales y no hay interés, obviamente, en ir a buscarles. Pero hay públicos definidos que no dan ese paso de acercarse o que tienen más dificultades para hacerlo. Nosotros, por eso, hemos elegido trabajar ese vínculo, esa conexión, esa relación entre artista y público, facilitar que se encuentren. Hemos elegido 4 ejes de trabajo con este objetivo. En primer lugar, el atraer públicos de diferentes procedencias y características. Esto puede suponer, por ejemplo, que haya diferentes horarios, que se adapten los horarios a sus necesidades. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con un centro escolar, con un alumno, no vamos a organizar un acto a las 9 de la noche, por ejemplo. O si uno trabaja con personas con diversidad funcional, obviamente se trata de adaptar la sala, además de adaptar los horarios, los autobuses, etcétera, para sus necesidades. Trabajamos la accesibilidad y también ayudamos en el montaje de los procesos de conocimiento, también ayudamos el proceso administrativo. Como decíamos al principio, hay 3 mundos que están aquí involucrados: la educación, la cultura, la administración y el mundo de los artistas, que nosotros tratamos de hacer que estén vinculados entre sí, que se conozcan entre sí. Por eso ayudamos administrativamente para la creación de proyectos, para la elaboración de los proyectos y para la solicitud de subvenciones. Azkena da sensibilizazioa, hori fabrikarekin esaten nuena, artistako gizanki, badu jendea tortzen, disiplina artistiko ezberdinekin, eta beraz saiatzen gira tupaketak sortzen ikaslek hauek ezagutzeko. Eta ondoan, erabaki duguna da bi publiko. La sensibilización, como decía, damos prioridad a estos públicos, al público escolar. Son los más fáciles de encontrar, están en las escuelas, en las ikastolas, conocemos sus horarios y es más sencillo trabajar con ellos. Además, en el Estado francés hay muchos dispositivos especiales para trabajar con ellos y ya una trayectoria importante. El segundo público al que queremos acceder es aquellas personas que se encuentran en centros especiales, en hospitales, en centros de salud. Porque en Errobi hay muchos centros de salud, muchos hospitales, y por eso hemos decidido darles prioridad, porque si no podríamos haber decidido centrarnos en las personas mayores o en el colectivo de jóvenes con problemas o lo que sea. Nosotros hemos decidido especialmente de trabajar con este colectivo. Estos son, por lo tanto, nuestros 2 públicos principales. Con los centros educativos, por ejemplo, hacíamos en un principio proyectos cortos, puntuales, pero con el tiempo hemos preferido pasar a proyectos más largos, aprovechando esa costumbre que hay en el Estado francés de trabajar en colaboración entre distintos ministerios. Y nos hemos incluido en ese dispositivo, en ese mecanismo de trabajo. Para ello,
Es preciso acudir a ver a los gestores del territorio, presentarles nuestro proyecto, contarles lo que habíamos realizado hasta la fecha y con eso conseguíamos entrar. En los dispositivos ya creados, con eso conseguíamos su apoyo y también un apoyo económico para el desarrollo de los proyectos. También hemos ido a ver uno a uno a todos los centros educativos de nuestro territorio y presentarles nuestros proyectos, para presentarles también los dispositivos nacionales, porque no todos los conocen. Lo hemos ido haciendo gradualmente. Al principio éramos nosotros los que acudíamos a los centros o a los albergues, pero ahora ya ellos nos han identificado y son ellos los que vienen a vernos. Y nosotros ahora podemos ayudarles a nivel de la administración, con el proceso de creación de proyectos, pero también a la hora de buscar proyectos, porque algunos tienen ideas pero no saben con quién o cómo desarrollarlos. Y también queríamos ser una ayuda en este sentido. Y para concluir, así me he dejado otro ejemplo. Sí, he hablado mucho de los centros educativos, de las escuelas, pero tenemos otros proyectos con los centros de salud, como he mencionado antes. El Hospital Psiquiátrico de Bayona tiene luego hospitales de día, unas pequeñas asociaciones que llaman hospitales de día en todo el territorio, en todo Iparralde, también en nuestro territorio. Y la compañía de teatro Le Petit Théâtre de Pan, que es un residente permanente en nuestra fábrica, han hecho talleres de teatro con los usuarios del hospital psiquiátrico. Nosotros nos hemos sumado a este proyecto y los usuarios han acudido a algunas residencias y han visto a los artistas trabajar. Ellos también han podido participar, han podido tener un encuentro con los artistas y han visto así algunos avances. Así hemos conseguido crear un proyecto más amplio, con artistas, con usuarios, y nosotros lo que hemos hecho es crear un encuentro con otros artistas en este marco. Y el último ejemplo que voy a dar es un ejemplo muy práctico para mostrar qué es lo que hacemos cuando hablamos de desarrollar proyectos de larga duración. Hay 4 ejes que pedimos. El primero de ellos es que los alumnos o que los usuarios tengan una participación práctica. Por ejemplo, un taller de 15 horas en total, un taller de teatro en el centro educativo y al final quizás una pequeña obra de teatro, un pequeño espectáculo de teatro. Aparte de esto, hacemos que los alumnos o las alumnas se acerquen a la fábrica y puedan tener un encuentro con la compañía residente, por ejemplo. Después, cuando un artista viene a realizar una residencia, va a la escuela para hablar sobre su trabajo, pero primero los alumnos van al mundo del artista y después al revés, el artista va a la escuela para hablar de ello. Con ello hemos creado una visita al Teatro Arrisuri para que los alumnos puedan verlo desde dentro, desde el punto de vista de los artistas, cómo son los escenarios desde atrás, cómo son los camerinos, cuál es la cocina de ese teatro. Llevamos 3 años en esta mediación. Hay otros que llevan una trayectoria mucho más amplia que la nuestra, pero bueno, ahí os hemos contado un poco la trayectoria que hemos realizado en mediación. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento.
Yo tenía un par de preguntas dirigidas a Sabina, además muy concretas, porque me parece que muchos de ustedes la tendrán en mente, pero no se atreverán quizás. ¿Qué es lo que reciben las compañías que trabajan en Arrisuri? ¿Espacio, un lugar para dormir, dinero? ¿Cuánto tiempo pueden estar? Depende. Las residencias pueden prolongarse de 1 semana a 3 y sus proyectos son los que determinan un poco lo que reciben. Sí, en primer lugar se les da un espacio de trabajo. Como hemos dicho antes, estamos en todo el territorio. Si las necesidades técnicas son importantes, pues pueden disponer de una sala grande y todos los medios de Arrisuri. Pero si se trata de un proceso de creación, de escritura, y lo que nos piden es una mesa, pues no tienen por qué estar en Arrisuri, pueden estar en otra sala del territorio. También se les da una ayuda económica que como mínimo cubre los gastos de alojamiento, estancia y transporte, y un poco más para que tengan pues medios económicos para pagar su trabajo y para sus necesidades de producción. Y los centros educativos o centros de salud, asociaciones, etcétera, que participan en esos proyectos de mediación, ¿qué más se les pide aparte de su implicación, de su tiempo? ¿Se les remunera? ¿Es el centro quien pone el dinero? ¿Son los padres? En el caso de la mediación, nosotros pagamos a los artistas para que realicen esas labores de mediación. Si están en residencia, pues se añade quizás 50 euros por hora para pagar los gastos o para remunerar un poco ese trabajo de taller. Para los centros educativos y otros participantes hay una tarificación especial. Siempre es la misma, pero hay 3 tarifas. Hay una primera tarifa si un artista acude al centro, costará 1 euro por alumno. Si son los alumnos los que vienen a ver un espectáculo o un avance, será 2 euros por alumno. Antes teníamos esos 2 precios, pero nos dimos cuenta de que la dificultad para los centros educativos era la del transporte. El autobús para ellos es muy caro. No lo llenan y eso les suponía un problema. Entonces hemos propuesto un tercer precio, 4 euros por estudiante, y nosotros nos encargamos del autobús. Y así, si sabemos que hay 2 centros educativos que quieren acudir a nuestro centro, los ponemos en el mismo autobús y así podemos hacer un ahorro. Esos son los precios, por tanto.